Segundo tema, vamos a tratar lo que es la parte de atención a la diversidad en educación física. Ya que es importante destacar que en el currículo LOMS Educación Física aparece la palabra inclusión dentro de toda esta amalgama de conceptos que también aparece en la introducción. Pero es especialmente relevante destacar precisamente esta palabra que aparece aquí en grande, en mayúscula, porque supone un antes y un después en la atención a la diversidad, a todo tipo de alumnado. Una serie de conceptos básicos que tenemos que saber diferenciar en este tema son estos cuatro, que serían exclusión, segregación, integración e inclusión. Entendemos por exclusión la primera fase de los sistemas educativos, donde solo se atendía a las personas que no presentaban ningún tipo de discapacidad. Las otras personas no tenían derecho a la escolaridad. La siguiente fase de segregación se incluyó a las personas con algún tipo de discapacidad o de diversidad en el sistema educativo, pero separados de las escuelas normales. Seguidamente llegó en los años 50 el concepto de integración y las personas que presentaban algún tipo de discapacidad se incluyeron dentro de las escuelas ordinarias. Aún así, seguían separados de las personas que no presentaban ningún tipo de discapacidad. Para estas personas con discapacidad habían aulas llamadas especiales. El último concepto al que llegamos es el de inclusión, donde personas con y sin discapacidad conviven en el mismo aula, todas en igualdad de oportunidades. Aquí pueden ver cómo en esta línea del tiempo hemos pasado por las distintas vertientes, distintas filosofías educativas que hemos hablado en la diapositiva anterior. Desde la exclusión o la negación del derecho a la educación hasta la inclusión o en el que todos aprendemos de todos en el mismo espacio y a través del mismo currículo. Es importante saber que dentro de la inclusión hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Por un lado, el respaldo de una política nacional a través de decretos y reales decretos, a través de una cultura de centro en la que todo el claustro de profesorado, el entorno escolar, en general la comunidad educativa que rodea al centro, está convencida de esta filosofía. Y por último, otra variable muy importante es la práctica de aula. A través de nuestra toma de decisiones docentes intentamos intervenir de tal manera que haya igualdad de éxito para todo el alumnado. Esto que implica estar presentes en nuestro aula, que favorezcamos el aprendizaje de todo el alumnado independientemente de sus capacidades y por supuesto también auspiciar la participación de todas las personas. También es importante diferenciar que hemos pasado de un paradigma deficitario centrado en el déficit, es decir, en lo que el alumnado no sabe hacer, a lo que llamamos ahora un paradigma competencial, es decir, centrados en las fortalezas y capacidades y habilidades de lo que el alumnado sabe hacer. Por lo tanto, lo que hay que hacer es acoger el déficit como una cuestión natural, partiendo del diagnóstico que obtenemos ese alumnado, para reducir la discapacidad a través de la toma de decisiones educativas que hagamos. Diferenciando entre, otra vez, el paradigma de integración e inclusión, vemos cómo la inclusión parte de un paradigma competencial donde todas las personas, todo el alumnado, tiene igualdad de oportunidades y se les garantiza el éxito. ¿Qué estrategias podemos tomar? Una educación en valores, unas estrategias didácticas a través de aula, tener en cuenta el derecho de las personas a ser educadas, partir de una comunidad educativa, establecer criterios de calidad para que esta educación física cumpla con la filosofía de la inclusión y atender a la diversidad en el sentido más amplio de la palabra y no solo en el de la discapacidad. Y para ello nosotros tomamos como referente la tarea.
Esto lo han dicho autores como Parlevas y Hernández Moreno, en la que la tarea es el vínculo que nos permite modificar las situaciones para favorecer la inclusión del alumnado. En cuanto a la clasificación que utilizamos en nuestra clase, nos basamos en la taxonomía de Rodríguez-Joubert de 1993. Establece 4 grandes dimensiones, que serían la dimensión motriz, entendiendo por todas estas casuísticas que nos veremos aquí, pasando por la sensorial, encontrando pues la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad mental, donde podemos encontrar también los trastornos generales del desarrollo, trastornos de comportamiento. También podemos hablar de una discapacidad expresiva, entendiendo por estas dificultades que presenta cierto alumnado, o una discapacidad mixta, como pueden estar englobadas síndrome de Down o las parálisis cerebrales. En cualquier caso, por lo general, incluso hasta a nivel normativo en Canarias, se suelen trabajar con estas 3 dimensiones, la discapacidad motriz, la sensorial y la mental. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar para favorecer la inclusión del alumnado? Es importante que el alumnado se sienta acogido, que se sienta aceptado, que le transmitamos seguridad a la hora de intervenir en nuestras clases y sobre todo que se sienta valorado. Es importante desarrollar una labor de sensibilización por parte de nosotros para toda la comunidad educativa, es decir, el resto del alumnado que comparte espacio con esta persona y además con el resto de familias y compañeros y compañeras docentes. Podemos empezar por los juegos sensibilizadores en los que nos ponemos en el papel de la persona con discapacidad. Uno de los grandes objetivos de estos juegos sensibilizadores es favorecer la empatía. También podemos hacer uso del deporte adaptado para ver en qué condiciones podemos practicar un deporte teniendo en cuenta una discapacidad. Podemos hacer uso de estrategias metodológicas más globales, como el aprendizaje cooperativo también, o realizar adaptaciones metodológicas de lo que comentábamos anteriormente, que era la tarea. Aquí es importante seguir las recomendaciones de Merche Ríos, una profesora de la Universidad de Barcelona, que ha colaborado además con esta universidad y que ha sido uno de los grandes exponentes para introducir el concepto de inclusión en educación física en España. ¿Qué propuesta hace Merche Ríos? Pues adaptar los grados de dificultad y de ejecución a través del modelo multinivel. El modelo multinivel consiste en proponer una misma tarea y modificar los niveles de dificultad en su ejecución, pues introduciendo materiales novedosos, diferentes, de distintos tamaños, distintos móviles, etc. También podemos diversificar a través de plantear distintas actividades para desarrollar un mismo contenido. También podemos equilibrar las actividades entre actividades que estén diseñadas para un gran grupo y para las que puedan ser realizadas en pequeños grupos. También podemos utilizar el recurso de la libre elección, por ejemplo, a través del modelo multinivel, que el alumnado desarrolle la actividad o tarea para la que se siente más competente. Cambiar el concepto de apoyo y no ser un apoyo unidireccional, sino un apoyo rotatorio donde los diversos compañeros y compañeras del alumnado pueden ir desarrollando esta estrategia y también el profesorado. Y actividades, por supuesto, que favorezcan la participación y que supongan un reto para todos y para todas. Es importante también tener en cuenta que cuando hagamos la compensación de las limitaciones, hay que adaptar el juego lo estrictamente necesario para no infravalorar tampoco la competencia motriz del resto del alumnado. Todos tienen que ser capaces de desarrollar la tarea al máximo de sus potencialidades. No podemos coartar la motricidad del resto de niños y de niñas. No se trata de desarrollar solo juegos que estén adaptados, que podemos seguir haciendo uso de los mismos juegos de siempre. Y es
Esto es importante y es que el alumnado con discapacidad no puede solo quedarse en un rol pasivo, sino que además tiene que adoptar roles activos. Por ejemplo, puede ser capturadores en un juego de billar. Y hay que buscar un equilibrio entre las adaptaciones individuales y las que son compartidas por todo el grupo, precisamente para evitar limitar la motricidad del alumnado que no presenta ningún tipo de discapacidad. Con respecto a una de las estrategias más universales que se están desarrollando es la adaptación de las tareas. Es importante tener en cuenta que nosotros nos tenemos que basar en el principio de equidad, que como podemos observar aquí, no se trata de establecer una igualdad de oportunidades, porque entonces seríamos injustos con el alumnado. La equidad implica igualdad de oportunidades de éxito, no igualdad de condiciones. En este sentido, el profesor Ruiz Sánchez en el 1998 hablaba que a la hora de adaptar las tareas tenemos que tener en cuenta tres variables. Por un lado, tener en cuenta las características del alumnado, partir de un paradigma competencial. ¿Qué sabe hacer? Por otro lado, tenemos que analizar también cuál es la tarea inicial que tenemos prevista y ver si el alumnado presenta una discapacidad sensorial. Es probable que hagamos modificaciones en el mecanismo perceptivo y así con las distintas discapacidades. Y por último, realizar una modificación de esa tarea en función del espacio que tengamos, el material que vayamos a utilizar, la metodología a emplear, etc. En este sentido, siguiendo a Ra, Smerch y el profesor Miguel Fernández, hablamos de tres criterios de intervención. Igualdad por apertura de la tarea. Este criterio se denomina igualdad o también se puede denominar apertura, es decir, la actividad se realiza tal y como estaba planteada inicialmente. Podemos establecer una ayuda que puede ser verbal, enunciamos o hablamos sobre las interacciones que tienen que hacer, visual, apoyándonos con una infografía, un vídeo, un cartel, o física cuando tenemos que desplazar al alumnado o facilitarle el movimiento de sus extremidades. Y la modificación o adaptación cuando ya entramos en el marco de la metodología para modificar el material, el espacio, la motricidad, etc. Bien, bueno, pues, y esto lo podemos hacer previo a los juegos sensibilizadores, perdón, posterior a los juegos sensibilizadores y al deporte. Repetimos aquí, estos serían los criterios de intervención partiendo de estos tres autores y autoras que han profundizado e investigado en el concepto de inclusión en educación física en España. Vamos a poner algún ejemplo. En este juego, en el ciego, estamos trabajando un criterio de intervención en el que se favorece la igualdad, es decir, no hemos realizado ningún tipo de modificación. Todo el alumnado con y sin discapacidad puede interactuar. En este juego se le ofrece una ayuda en el cual el educador, la educadora, un compañero o una compañera ayuda a desplazar al alumnado con una discapacidad visual. En el tercer juego hacemos una adaptación en el cual el globo con el que estamos realizando la tarea se le ata al hilo de la muñeca del niño o la niña que presentan discapacidad visual y así puede desarrollar la tarea. Veamos ejemplo de un caso real, realizado en Canarias. Como podemos observar aquí, este juego presenta la discapacidad y se ha reducido el espacio de desplazamiento. Acabamos de ver cómo el alumnado tiene menos desplazamiento que el resto de alumnado porque su competencia motriz ha sido valorada para que a esta distancia tenga igualdad de éxito en la tarea que el alumnado que tiene esta distancia.
Y aquí acabamos con la normativa sobre la atención a la diversidad. La última norma que tenemos es el decreto de 25 del 2018 que regula la atención a la diversidad. Aquí se enumeran los principios y la clasificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Si ustedes quieren profundizar en más información, simplemente pinchando aquí les va a llevar a la página de la Consejería de Educación en la que tienen toda la información sobre la atención a la diversidad, desde medidas desarrolladas en educación primaria como la normativa. Muy bien, y con esto acabamos la parte de atención